Pues, pues buenas tardes a todos otra vez. Eh, Voy a contar solo un poquito, ¿vale? Eh, cómo vamos a hacer lo de las batallas, ¿vale? Esto para nosotros es un juego, un experimento, ¿vale? No os sintáis de alguna forma presionados a nada, porque lo que queremos sobre todo es pasar un buen rato, ¿vale? Y yo voy a hacer una pequeña introducción de por qué esto de las batallas, ¿vale? A modo también de cómo lo vamos a desarrollar, ¿vale? Entonces, ¿de dónde nace un poco esto? Es cierto que, pues históricamente hemos tenido siempre ese interés en que converjan la práctica basada en la evidencia como la parte principal de nuestra toma de decisiones clínicas, ¿vale? Sobre todo ahora que en fisioterapia tenemos más evidencia sólida de lo que no funciona, ¿vale? Y más evidencia sólida de lo que funciona, y que a lo mejor eso, oye, pues hemos pensado que tendría que ver con, que tendría que ver con la toma de decisiones. Y hemos querido de alguna forma pensar que en el núcleo de esta toma de decisiones esté eso que ya aparece en la evidencia clínica, ¿no? Históricamente también el razonamiento clínico, ¿no? Es decir, las experiencias, el interactuar con el paciente y una serie de procedimientos que son fácilmente detectables, creemos que también tienen mucho que ver con la toma de decisiones clínicas. Y el enfoque clinimétrico va un poquito más allá, justamente a esos factores externos o extrínsecos, internos, esas creencias, que en algunos casos en fisioterapia tienen un peso muy, muy importante en el resultado del tratamiento. Entonces hemos querido representar, pues con este dibujo, pues un poco cómo la práctica basada en la evidencia converge con el razonamiento clínico y converge con el enfoque clinimétrico, y que estas tres cosas pues podría ser un constructo, digamos, un conocimiento que nos ayudara, independientemente de lo que hoy hacemos de tratamiento de fisioterapia o mañana podamos hacer con nuevas técnicas de fisioterapia y perfiles de paciente que hoy podemos tener muy variopintos en distintas especialidades clínicas o niveles, en primaria, en especializada, pues probablemente esto, ¿vale? Digamos, este conocimiento es bastante estable y transversal. Probablemente no va a cambiar en los próximos 20 años en nuestra profesión. Es más, creo que es muy transversable las 14 profesiones sanitarias. Parte de este razonamiento, este modelo transteórico, lo estamos exportando ahora mismo en una universidad australiana justamente para ponerlo dentro de la transversalidad de las 14 profesiones sanitarias reguladas. Como que de alguna forma sea algo transversal a toda la formación de grado. En los componentes del enfoque clinimétrico, ¿no? Yo creo que lo conocéis, pero no quiero meterme mucho en este tema, solo pues bueno, recordar que hay unos factores intrínsecos, como decía, pero tanto del fisio como del paciente. Algunos factores extrínsecos del escenario, ¿no? Algunas creencias de lo que pueda suceder, ¿no? Las reacciones individuales que pasa durante la interacción, esas preguntas o ese tratamiento, cómo responde ese tratamiento en el momento para encadenar otra técnica, ¿vale? Y las consecuencias que tiene eso dentro del programa de tratamiento, ¿vale? Estos serían como 5 componentes principales que de alguna forma en ese capa de clinimetría o de enfoque clinimétrico tendríamos como que darle un peso diferente. Por otro lado, en el razonamiento clínico tenemos mucho más peso en cuanto a cómo recogemos y procesamos la información, ya sea a través de una simple goniometría, ¿vale? Objetiva, con grados, o una entrevista, o un cuestionario, y cómo verdaderamente podemos, con la empatía suficiente, es decir, con entender la situación del paciente, establecer objetivos clínicos, ¿vale? Esos objetivos clínicos tiene que haber una consistencia con la información clínica, ¿vale? Y esos objetivos clínicos tienen que ser evaluados después de esa actuación, ¿no? De forma que la actuación es algo que puede ser muy independiente, ¿no? Pero que los objetivos clínicos y la reevaluación de resultados debiera de ser algo que fuera también consistente. Con lo que a la hora de hacer una propuesta terapéutica, nosotros vamos a hacer un ensayito de un caso clínico, esto es algo histórico que se hace en todas las especialidades médicas y sanitarias, proponer un caso clínico y dar 3 opciones de tratamiento. Esto es lo que vamos a hacer en las batallas, ¿vale? Además tipo test, ¿no? Vamos a dar 3 opciones para que elijáis una, ¿vale? Pero esa una parece que es la actuación clínica, ¿vale? Parece que es qué técnica elijo, ¿vale? Pero hasta qué punto os voy a pedir, os pedimos desde el grupo de la dirección de la cátedra que reflexionéis sobre qué peso, ¿vale? A la hora de decidir un tratamiento u otro, en ese caso clínico, puede tener cada uno de estos 10 componentes independientes que hemos presentado. De forma que habrá casos
pues a lo mejor más agudos, donde la actuación clínica y la evaluación del caso tenga un peso muy grande, ¿vale? Pero habrá otros casos donde a lo mejor, pues por una situación crónica o una situación compleja, verdaderamente haya otros factores que tengan mayor peso, ¿vale? Y lo que os vamos a pedir simplemente es que sobre los 14 ítems del instrumento de toma de decisiones o de asistencia a la toma de decisiones, le deis mayor peso o menor peso a cada uno de los factores. De estos 10 que hemos descrito, ¿vale? Y de los 4, ¿vale? Que son los 4 pasos clásicos de medicina basada en la evidencia, que es montar una pregunta, buscar en información en la base de datos, hacer una lectura crítica y saber si puedo aplicar eso o no porque conozco las técnicas, ¿vale? Que serán los 4 pasos básicos de evidencia. De forma que con estos 10 y con los 4 no hay preguntas, respuestas buenas o malas, ¿vale? Es decir, no hay aciertos o errores, sino que vamos a valorar entre un comité impar de la cátedra, entre 3 personas, donde vamos a valorar el patrón de respuesta. Es decir, a ver si le habéis dado más peso a la decisión clínica a aquellos aspectos de los distintos 3 constructos, la evidencia con acceso paralelo a Internet durante estáis entrevistando a un simulador, a un actor, ¿no? Le dais más peso a uno u otro. Bien, los 4 pasos de la evidencia, yo creo que no debemos de recordarlo, pero bueno, tal vez, pues bueno, recordar si acaso como motores de búsqueda como Treat Database os permite directamente ya que os venga estratificada de qué hay más evidencia y seleccionar pues aquello que hay como evidencia muy sólida, no tengamos que hacer búsquedas ni revisiones en PubMed, ¿vale? Bueno, aunque en PubMed se puede utilizar o utilizar literatura gris como Google Scholar. El caso es cuánto peso le dais de lo que parece que la evidencia es sólida o no, ¿no? Sobre todo destacar pues que en casos complejos, ¿vale? En casos complejos, el peso de alguno de estos factores puede ser determinante para que muchas de las situaciones que en fisioterapia han sido aceptadas históricamente hace 20, 30 años, ya no son aceptadas, ¿vale? Y el caso probablemente de casi toda la patología crónica, o lo que hasta ahora se conocía como casos crónicos, pues probablemente sean con problemas complejos que requieren darle un peso mayor a muchos de estos enfoques, ¿no? Entonces, pues aquí traía un poco la representación del grupo. Para las batallas hemos preparado 2 casos clínicos, uno de repuesto, ¿vale? Solo vamos a trabajar con un caso clínico. Sabéis que tenéis 10 minutos, ¿vale? En esos 10 minutos os vamos a configurar de la siguiente forma. De cada grupo de 3, uno va a ser un portavoz, ¿vale? Para que ese portavoz sea el único que haga preguntas al paciente, ¿vale? Los otros 2 puedan, de alguna forma, estar buscando información de forma paralela para responder la pregunta, ¿vale? Para que haya un poco esa especie de careo o de juego tipo olimpiada de competición, ¿vale? Nos vamos a sentar y os invito a los 2 equipos que subáis, subid.